que buscaba un músico de conservatorio formado en París en un concurso de cante en Granada en 1922? ¿Por qué un hombre que había estudiado con Debussy y Ravel se empeñó en rescatar las voces más viejas, más pobres y más olvidadas de Andalucía? ¿Y qué secreto sobre el flamenco estuvo a punto de perderse para siempre si aquel concurso no llega a celebrarse? Quédate si quieres vivir algo profundamente revelador. Comenzamos. Manuel de Falla no era gitano, no era cantao, no nació en una fragua ni en una fiesta de bulería. Nació en Cádiz, eso sí, en 1876, hijo de un comerciante y una pianista. Estudió en el Conservatorio de Madrid y en 1907, con 31 años, se fue a París. 7 años absorbiendo a Debussy, a Ravel, a Dukas, a Albéniz, a Ribas, el corazón de la vanguardia musical europea. Pero Falla llevaba algo dentro que la vanguardia no le resolvía. Pero antes de contarte qué era, suscríbete, dale a like y comparte. Este canal hace memoria pura y crecemos gracias a personas como tú. Ahora sí, seguimos. Cuando volvió a España en 1914, volvió con una pregunta y con una inquietud. No cómo componer mejor, ni cómo ser más moderno. La pregunta era otra. ¿Dónde está la música que este pueblo ha estado cantando durante siglos sin que nadie la haya escrito? ¿Sin que nadie se haya preocupado por ella ni por su gente? Y esa pregunta lo llevó a Granada. Porque hay algo que no siempre escuchamos. Los dolores que padecen los artistas. Lo que hay detrás de los personajes. Porque eso no es oro todo lo que reluce. Y esa es la gran contradicción de la belleza, que a menudo nace de quienes más han sufrido. Falla lo sabía. Él, que había triunfado en París, sintió una pesada tristeza ante los pobres del arte, ante quienes creaban la música verdadera de España, de Andalucía, y vivían en los márgenes, en la pobreza absoluta, sin nombre, sin contrato, sin partitura. Félix Grande, en su Memoria del Flamenco, lo dijo con una frase que leí y que se me quedó clavada. El flamenco que se vendía en los teatros de aquella época era una compota para rico. Compota, fruta cocida, sin hueso, sin filo, sin duende, que no es pura. Eso era la ópera flamenca. Fandangos edulcorados, cantes acortados, teatro lleno de, perdonen la expresión, señoritos que aplaudían sin entender nada. Un flamenco domesticado para el paladar burgués, alejados completamente de los códigos populares. Porque una cosa es el sentir, que está en la naturaleza de todos, por supuesto, y otra, muy distinta, son los códigos. Los códigos están en la expresividad de la música popular, en este caso, en el sentimiento del pueblo, su forma de hablar, de moverse, de gesticular, en su léxico. Te como tu cara llena de churrete. No creo que eso lo digan los finos padalares de la Presley, ni que se pongan descalzas a bailar en la tierra llena de barro, ni que toquen las palmas, ni que se echen un cante bajo la retama de un olivar, como dicen algunas letras. Los códigos se crean en sus contextos. Y Falla lo vio, lo sintió y decidió hacer lo contrario de lo que estaban haciendo esas élites culturales. Antes del concurso, Falla ya había demostrado algo que la música culta europea no terminaba de entender: que lo popular no es una versión degradada de lo culto, sino su fuente. En El amor brujo, estrenado en 1915, Falla no elevó el flamenco a la música clásica, no. Hizo lo contrario, bajó la música clásica al flamenco. Le otorgó un aire distinguido a los modos clásicos menores y mayores. Esos modos tristes y alegres con el modo frigio, con la cadencia andaluza y su armonía modal.
ahora además empezaron a sonar de otra manera, más oscura, ancestral, casi melancólica del sur de España. La partitura aprende a respirar con otro aire, por bulería, por soleares, que se siente, que se percibe de otra manera. Esos medios tonos puestos en otro sitio le otorgan un movimiento y un matiz distinto, un soniquete diferencial a la obra. Esta respira a Andalucía, a la cadencia andaluza. Ahora, además de esa oscuridad, de ese ritual, de esa ancestralidad que hemos dicho, de esa especie de liturgia, como si fuera un círculo oscuro musical dando vueltas una y otra vez, pero además con un ritmo vertiginoso. A eso suena. Eso es el sur de España. Eso es Andalucía. Eso es Falla con el amor brujo. La canción del fuego fatuo no es un ejercicio de folclorismo. Es un cante hondo pasado por el filtro de un compositor clásico enamorado profundamente del flamenco, que entendió que lo popular no necesita ser explicado, necesita ser escuchado. La simulación de la guitarra, del zapateado, los jaleos, los giros gramaticales simulando el andaluz, la mística flamenca puesta en esa imitación de una zambra flamenca. Entiéndase lo que quiero decir con esto. Ese universo del mundo flamenco puesto al servicio de la música de Falla. Ese preciosismo de los hondos en cada alma de la orquesta clásica. Hay un rico y galopante juego rítmico en esta obra para representar al fuego y que le da la fuerza flamenca al tema. Fíjense si este inspiró años después a otro tema extraordinario y cómo se va retroalimentando la historia de la música española. Del tema en cuestión del que estoy hablando es La Niña de Fuego, creado en 1944 por Quintero, León y Quiroga para Manolo Caracol y Lola Flores. ¿Dónde está la frontera esa que nos dicen entre la copla, lo clásico, el flamenco, el cine y la literatura? ¿Quién otorga esos parámetros? Me interesa tu opinión. Te leo en comentarios. Y aquí viene algo que pocos saben. Décadas después, Paco de Lucía, nuestro Paco, que no era precisamente sospechoso de academicismo, dijo que Falla había sido el primero en entender que el flamenco no era un espectáculo, sino un lenguaje, un código, unas leyes que no se aprenden en el conservatorio, se aprenden escuchando a una mujer que canta mientras con hermosura de verdad amamanta, o mientras esos padres duermen a sus niños, a sus rorros, o se reúnen en verano en el patio y se cantan aquellos cantes alrededor de charlas y comidas y risas y recuerdos, o aquel día que se llora el dolor de la existencia bajo un chaparro, sentada en la soledad de una piedra y solo nos escucha el silencio del campo y los pájaros. Eso no se aprende en un conservatorio. En el conservatorio se aprenden otras cosas, que también es importante y que son complementarios, pero eso no se aprende. Falla no fue a los tablaos, fue donde se aprende eso, fue a las cocinas, a las fraguas, a esos patios, y ahí es donde encontró la música que buscaba. Y entonces entendió que esa música, el cante hondo, estaba herido de muerte y arrinconado por la cultura elitista de la época. Granada, el patio de los aljibes de la Alhambra. Falla, junto a Federico García Lorca, Ignacio Zuloaga y los hermanos Cava, convoca el primer concurso de cante hondo, con la resistencia de quien tiene la convicción de que el tiempo apremia y de que la estupidez también. Entre los participantes había un niño de 12 años que cantaba bien, pero al que no conocía nadie.
Manuel Ortega Juárez. Cantó y Falla y los intelectuales del Rinconcillo quedaron tan deslumbrados que, además del premio, hicieron una colecta para pagarle los estudios y el viaje de vuelta a Sevilla. Aquel niño era el futuro del cante. Un día se llamaría Manolo Caracol y marcaría un antes y un después en la historia del flamenco. Había un premio en metálico en el concurso. El fondo total era de 12.000 pesetas, 5.000 para el gran premio de honor, entre 1.000 y 2.000 por cada estilo, seguirillas, tonadas, soleares, carceleras y martinetes, y 500 para los tocadores de guitarra. Las bases, además, prohibían participar a los cantadores profesionales mayores de 21 años. No buscaban el cante de los cafés cantantes, buscaban el cante primitivo escondido. Pureza fue su palabra. Además de que después sucederá algo que hará que Falla no vuelva a mirar atrás. 9.000 pesetas. Ese fue el beneficio del certamen. Cerca de 9.000 pesetas que Falla había conseguido para la escuela de cante. Ese dinero quedó retenido. Esa misma élite cultural que arrinconaba al flamenco quiso emplear ese dinero en una biblioteca, que está muy bien. Falla se opuso. Obviamente, ese dinero no era para ese fin, y se lo retuvieron. Asimismo, dijeron que el certamen había sido un fracaso rotundo. Falla, cansado de tanta mala sangre, se fue, abandonó y se retiró. Apesadumbrado, renunció a sus derechos morales y no volvió a colaborar. No volvió a hacer ningún certamen más. Pero esto es al final del concurso. Pero lo que no supieron es que Falla había ganado. Por eso ahora no podemos darnos por vencidas ni por vencidos en esta lucha por el flamenco. Debemos seguir con la labor que estas personas realizaron. Y esta persona en concreto. Porque gracias a todas ellas, y a él personalmente, el flamenco sigue en pie. Cuando se creía que el flamenco iba a morir, surgió fuerte y luminoso. La convocatoria era casi un manifiesto. Se busca la voz pura, antigua, ancestral, la que no ha pasado por los escenarios. No lo decía así, pero nosotras sí, parafraseándolo. Se busca lo que no se ha dejado cocinar, lo que nunca fue, como decía Félix Grande, compota para rico. ¿Sabes de dónde venía el término de pureza del flamenco, que hoy lo usamos así, tan a la ligera? Déjalo en comentario, te leo. Y entonces llegó él, el tenaza, Diego Bermúdez Cala, con 72 años, de Morón. Por eso le llamaban el tenaza de Morón. Caminó más de 100 kilómetros a pie, campo a través, desde Puente Genil. Llegó con la ropa gastada y la garganta de un siglo que al abrirse sonaba a lo que habían estado buscando. Este hombre vio su oportunidad. Cantó por caña, cantó por soleá, y las crónicas dicen que el jurado se quedó con el corazón latiéndoles en la boca. Antonio Chacón, que lo presidía, exclamó: «Válgame Dios lo que oigo», porque aquello no era compota. Aquello eran los tuétanos en su voz, justo lo que Falla buscaba, la mina de oro en la que el compositor estuvo picando y lo tenía frente a él, lo que estaba a punto de desaparecer y que un anciano que nadie conocía había guardado en la cueva de su garganta durante 72 años. Sin el concurso de Granada, el tenaza se habría muerto en silencio y se los habrían llevado a la tumba sin ser oído, y con él un pedazo irrepetible del cantejondo de nuestra historia. No puedo imaginarme lo que sintieron esos organizadores, esos artistas, ahora convertidos en oyentes exquisitos de este arte, admiradores profundos del sentir del tenaza. No puedo ni rozar la imaginación.
¿Qué pudo haberles hecho sentir este hombre? ¿Y qué pudo haber pensado el Tenaza al ver este concurso? La oportunidad a los 72 años y andar 100 kilómetros para ir a este concurso y que lo escucharan, que escucharan esos cantes antiguos, añejos. Dios mío, válgame Dios, como dijo Antonio Chacón. Gracias a Falla, gracias a los hermanos Cava, a Zuloaga, a Lorca. Falla lo sabía, por eso el concurso no era un simple certamen, era un rescate tan inmensamente importante que a día de hoy no podemos saber la relevancia de este acto, de verdad. Leyendo las páginas de Félix Grande fui consciente de la significación de este acto hoy para el Cante Hondo. Y este guión es la forma de agradecer tal obra. Pero Falla fue más allá, porque él no solo quería salvar cantaores, quería demostrar algo que la flamencología oficial tardaría décadas en aceptar, que el flamenco no nació de la nada en el siglo XIX. Falla demostró algo más. Por eso aquí necesitamos enlazar la música con otra cuestión, la literatura. Y entenderás por qué es relevante la literatura en el flamenco, de dónde viene la oralidad flamenca y cómo se conectan los mundos musicales y literarios, por qué el flamenco no es solo gitano, por qué el payo se indigna cuando dicen que es solo gitano y por qué es gitano andaluz. Ya hemos hablado de la cadencia andaluza y del modo frigio. Ahora lo hacemos desde la literatura. Y aquí entra en juego el romancero. El romance es la forma poética más antigua de la lengua castellana. Octosílabos, rima asonante en los pares, transmisión oral, generación tras generación. Nadie lo escribía, se cantaba. Falla estudió los romances viejos, el romancero viejo anteriores al siglo XVI, y encontró algo, el mismo compás, la misma cadencia, la misma estructura que muchos palos del flamenco. Esos romanceros viejos son el puente entre los poemas épicos y los romances que se cantan en el flamenco. El pueblo, antes de que los gitanos lo custodiaran, con los juglares, recogía esos fragmentos de esos poemas épicos y los aprendía de memoria y los iba recitando, cantando generación en generación, de localidad en localidad, lo que resultó en variedades distintas y múltiples. Importante esto también, el carácter local y distinto y múltiple. No tiene autoría alguna, puesto que es oral. Una asimilación, una reinterpretación fragmentada y oral de esos poemas donde se relatan distintos episodios que más han gustado. Amores, temas de musulmanes y cristianos, caballerescos, etc. Recordemos los míticos romances que canta la familia gitana, por ejemplo, de los Cepillos, la familia del Puerto de Santa María, custodio de esos romances flamencos. Los romances del Rey Moro, que están intrínsecamente ligados al romancero viejo del que estamos hablando. Lo cantó la Niña de los Peines también. Y si escuchas un romance flamenco y luego lees un romance del siglo XV, entiendes lo que Falla entendió. Esto viene de mucho antes de lo que nos han contado. En Rito y Geografía del Cante lo recoge en una entrevista con Antonio Mairena y en una reunión con Perrate y los Peñas con María y el Lebrijano, donde intercalan cantes de los gitanos como la Arborea y estos romances del pueblo andaluz y español en general. Por eso digo que el flamenco no solo es de los gitanos. En el flamenco se vuelca cada cual lo suyo. Sí es cierto que hay mucho de bronce, como dice Antonio Manuel, pero no exclusivamente gitano. Hay negro, hay árabe, hay judío, etc. Los gitanos volcaron melodías, letras, códigos que han quedado también impregnados en la musicalidad andaluza y le han otorgado un carácter sublime al cante. Pero no es solo gitano, igual que el jazz no es solo y exclusivamente negro. Si así fuera, en África se haría jazz, pero no es así. El jazz necesitó de la diáspora negra para que surgiera. La denominada música negra en América es afroamericana, no solo negra. Necesitó de esa mezcla, al igual que el flamenco no es exclusivamente gitano. Si así fuera, los gitanos de Francia o de Bulgaria harían flamenco, y no lo hacen.
El flamenco es del sur de Andalucía y es de la mezcla gitano-andaluza y de las mezclas árabe, cristiana, judía, negra y gitana. Eso sí, los gitanos han sido los benditos guardianes y custodios del flamenco. Y hay un dicho en Andalucía que dice: quien guarda, ya se sabe, ¿no? De todas maneras, vamos a seguir subiendo vídeos sobre las distintas características que cada pueblo añadió o dio al flamenco. Antonio Manuel, en sus trabajos sobre el flamenco y al andaluz, lo explica. La línea entre las letras andaluzas, el romance popular y el cante hondo y la gente de la península es una línea que no existe. Es un continuo, una transmisión de voz a voz durante siglos. Falla estudió a fondo la música del andaluz, la música árabe andalusí y su pervivencia en el norte de África, no por misticismo, sino por su valor técnico, melódico y rítmico, y comprendió las capas de la música flamenca andaluza: romana, bizantina, árabe, judía, cristiana, africana, gitana, capas que no se separan, se superponen. Para Falla hay 3 momentos decisivos en la música andaluza: el canto litúrgico bizantino, que aportó los modos griegos, como el frijo y la cadencia andaluza, que ya lo hemos visto; la inmigración gitana, su rítmica, su melodía indo-pakistaní y una forma expresiva que ayudó a cohesionar y custodiar el flamenco; y la música árabe andalusí, los microtonos, los cuartos de tono, los melismas, los quejíos, la estructura del canto libre y las rítmicas del norte de África. Sobre estos 3 pilares comprendió que el flamenco no es un estilo puro, surgido de la nada, ni pertenece a un solo grupo, porque antes de él, en los campos, las cuevas y las minas se había producido un abrazo de exclusión mutua: el morisco Charmonte, el gitano perseguido, el esclavo negro y el liberto de Cádiz, Sevilla y Huelva, y el campesino sin tierra que cantaba de memoria al romancero viejo, los pobres de todos los colores. No es un palincesto limpio, es una amalgama de la marginalidad. Las capas no se separan, se superponen, se filtran entre sí. Y luego Lorca, con el romancero nuevo. Lope, Góngora, Quevedo, todos bebieron del romance popular. Pero Lorca fue el que entendió, como Falla, que el romance no era una antiguaya literaria, era un cauce vivo, un río que seguía corriendo por debajo de los tablaos, de los teatros, de las academias. Falla y Lorca no descubrieron el romancero, lo reconocieron como el ADN del cante hondo. Y aquí es donde la historia del flamenco se parte en dos, porque durante décadas se ha contado que el flamenco es gitano, solo gitano, exclusivamente gitano. Y lo es, pero no solo. El flamenco nace en Andalucía entre los siglos XV y XIX, en el momento más brutal de la historia de esta tierra: la expulsión de los moriscos, la expulsión de los judíos, la esclavitud africana, la persecución de los gitanos. Todos los pueblos heridos de Andalucía por persecuciones, por hambre y por ambas cosas, moriscos, sefardíes, negros, cristianos pobres, gitanos, coincidieron en los mismos márgenes, y en esos márgenes, cantando su dolor, nació el flamenco. Esto no es una teoría, es lo que Falla intuyó cuando escuchó a El Tenazas cantar La Caña. La hería paya existe, la hería del morisco expulsado en 1609 que se llevó su música a Túnez y a Marruecos. Es la hería del sefardí que cantaba en judeo-español, en sefardí, romances que luego aparecen en el flamenco. Es la hería del negro liberto que trajo sus ritmos y sus palmas, y es la hería del gitano perseguido. Y esa hería compartía, acumulada, supuesta, es la materia prima del cante hondo. Falla lo supo, y el concurso de Granada fue su forma de decirlo sin que la academia de la época pudiera rebatírselo, porque él no presentó una ponencia, presentó al Tenazas, 72 años, 100 kilómetros a pie y una voz que contenía todas las herías. Y aquí aparece la paradoja. Falla dedicó años a rescatar el cante hondo, el concurso, los romances, los cantaores olvidados, todo para preservar un arte que se moría. Pero Falla era un compositor, un hombre de partitura, de papel pautado, y el flamenco, el de verdad, el que cantó el Tenazas, no se escribe, y sin embargo se está escribiendo ahora mismo. Esta es la paradoja flamenca. El flamenco muere cuando se encierra, el renace cuando se escapa, cuando se deja libre. Muere en la compota para ricos de la ópera flamenca,
muere en la partitura que pretende fijarlo, muere en el espectáculo que lo domestica y renace en el Tenaza caminando 100 kilómetros para cantar una caña por soleá. Renace en la cocina, en la fragua, en el patio, en la voz que no sabe de conservatorio. Falla lo entendió mejor que nadie. Por eso su legado no es una partitura, es un gesto. Es el hombre que tenía todo el prestigio de la música culta europea y lo puso al servicio de un anciano analfabeto que cantaba caña. Polo y soleá. Esa es la paradoja. El flamenco no se conserva en un museo, se conserva en la voz de quien lo vive. Esa es la gran contradicción de la belleza. Que el arte más profundo no nace en la comodidad, nace en la fragua, en la cocina, en los pies desgastados de un anciano que camina 100 kilómetros para cantar una soleá. Los pobres del arte, los que no salen en los libros, son los que han sostenido el flamenco durante siglos. Y Falla, que pudo quedarse en París entre óperas y homenajes, eligió sentarse a escucharlo. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, no vemos la dureza que se esconde detrás de la belleza, detrás del arte. Quizá por eso Falla comprendió el arte hondo, porque él vivió en sus propias carnes la crudeza de la existencia y la plasmó en la belleza del arte. Él sabía lo que era pasar hambre. En su diario, un 20 de julio, escribe: «Dios tenga piedad de mí». Los investigadores que han estudiado su etapa en París hablan de una habitación muy humilde. Cupones de racionamiento, días en que va a comer a casa de un amigo rico porque no tiene nada, y días en que no tiene para comer, y es entonces cuando enferma. En esa habitación solo tiene un lujo que se ha permitido porque se ha privado de todo lo demás. Un piano maltrecho. Falla sabe lo que es el hambre, y sabe lo que es la existencia dura, y sobre todo, sabe lo que es el hambre de la expresión. Falla tenía su propia fragua, su propia paradoja, porque los seres humanos no estamos lejos los unos de los otros, estamos más cerca de lo que nos creemos. Solo hay que mirar con la lente correcta, y él miró con la lente adecuada. Y esto conecta con algo que he trabajado mucho en este canal, el concepto de opacidad de Édouard Glissant. Glissant, filósofo caribeño, dijo que hay culturas que no necesitan ser entendidas para ser respetadas, que el derecho a la opacidad, el derecho a no ser transparente para el otro, a no explicarse, a no traducirse, es un derecho fundamental de los pueblos que han sobrevivido a la colonización, al exterminio, a la asimilación. El flamenco es opaco, no se explica, se vive. Falla lo entendió, no intentó explicar el cante hondo, no escribió un tratado, convocó un concurso y se sentó a escuchar. La compota para rico es lo contrario, es el flamenco transparente, digerible, explicado, empaquetado para el consumo. El cante hondo es opaco, no se ofrece, no se traduce, se oculta, y ante el juicio y la incomprensión externa se guarda. Por eso no se cantan los tablaos, por eso no es espectáculo. Lo sagrado no se exhibe, se vive. Manuel de Falla no era gitano, y sin embargo, sin él, el cante hondo, gitano y payo, estaría hoy más muerto de lo que está. Porque Falla entendió algo que ni los flamencólogos, ni los académicos, ni los puristas han terminado de aceptar. Los andaluz y los gitanos están genéticamente unidos en el flamenco. No son dos cosas opuestas. No es una fusión, no es un mestizaje. Es una sola cosa que nació de todas las heridas y encontró en la voz gitano-andaluza su forma más verdadera. Pero la forma no es todo el contenido es el dolor, y el dolor no tiene etnia. Falla pasó su vida demostrando que el flamenco no es folclore, no es postal turística, no es compota para rico. Es la voz de una tierra que lleva siglos cantando su herida, y a veces, para escuchar esa voz, hay que hacer lo que hizo Falla, callarse, convocar un concurso sin premio y esperar a que un anciano camine 100 kilómetros para cantarte lo que ningún conservatorio puede enseñarte. Y eso hizo Falla. Y eso, exactamente eso, es lo que este canal se ha propuesto hacer. Si has llegado hasta aquí, ya sabes por qué el flamenco no es espectáculo, no es compota, no es folclore, aunque sea todo eso. Es un secreto que se transmite de voz a voz, y este canal existe para que no se pierda. Esto es Flamenco La Paticabra, y mi nombre es Patricia Caballero Fernández. Déjame en los comentarios qué te ha resonado más. La historia del Tenaza, lo del romancero, la paradoja de Falla, el hombre que pasó en París
o la contradicción de la belleza que nace del dolor? Me importa de verdad saberlo. Y si crees que este contenido merece existir, compártelo. El algoritmo no va a proteger el flamenco, lo protege tú. Nos vemos en el próximo jueves a las 7, aquí. Gracias por estar ahí.